Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto programa de En Busca de la Libertad, un programa en el que vamos a hablar de uno de los temas más claves y fundamentales que tiene España y un problema de raíz como es el de la vivienda. Estamos viendo en esta campaña electoral cómo los políticos están hablando mucho de este tema, distintas propuestas que ha lanzado el presidente del gobierno y también hemos escuchado hablar mucho de esta ley de vivienda que controla el precio de los alquileres y que también va a dar una mayor protección a los ocupas. Pero yo hoy voy a hablar con una gran experta en el sector inmobiliario, como es Sonia Bentué, country manager de Urlach, de una compañía del sector inmobiliario que es internacional y que conoce perfectamente la situación que tiene el inmobiliario en España, pero también fuera de España. Entonces, vamos a aprovechar sus grandes conocimientos para analizar cuáles son los efectos de esta ley de vivienda y cuál es el problema que tiene España, porque parece o se hace ver que el gran problema que tiene España es esas viviendas vacías, la especulación, los pisos de alquiler turístico, los grandes tenedores y demás, pero ¿realmente esto es el problema de España? Vamos a verlo con Sonia, vamos a analizar todo ello y también vamos a hablar de las soluciones que se pueden dar a este problema, porque la verdad es que todo problema tiene solución, aunque sea una solución pues a más largo plazo, que sea complicada. Así que muchísimas gracias por haber pinchado en este vídeo, por interesaros por este canal y seguro que vais a disfrutar mucho de esta entrevista. Y nada, antes de dar paso a Sonia y de dejaros con ella y con esa interesante charla que hemos tenido, pues yo os agradecería si le dais like al vídeo y si os suscribís a este canal. Bueno, lo primero de todo, Sonia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí En Busca de la Libertad. Gracias a ti por invitarme y encantada de compartir este buen rato hablando de actualidad inmobiliaria. Pues Sonia, yo creo que hoy vamos a hablar de uno de los temas que me parecen más relevantes de España. Sin duda es un problema bastante acuciante como es el tema de la vivienda. De hecho, en esta campaña electoral estamos viendo que algunas de las grandes medidas están siendo las de vivienda. Se está hablando mucho también de las modificaciones de la ley de la vivienda, de esta protección a los ocupas. Ayer vimos pues todo esto que está pasando también con la plataforma de Desocupa y demás. Entonces, todo lo referente a la vivienda está sobre la mesa. Pero claro, lo que es patente es que en España tenemos un problema con la vivienda, especialmente con el acceso a la vivienda por parte pues, de los jóvenes o de las familias con menos recursos. Pero bueno, me gustaría que me explicaras tú, obviamente, aprovechando tu experiencia, cuáles son los problemas o cómo está el sistema inmobiliario en España. Claro, es cierto que bueno, este es un tema de actualidad, siempre es un tema de actualidad y bueno, y ahora que además estamos en una preelectoral, pues todavía más. Sí que es cierto que tenemos un problema y tenemos un problema de acceso a la vivienda. Tenemos un problema, efectivamente, siempre para las personas más vulnerables y dentro de esa vulnerabilidad se encuentran también los jóvenes que lo tienen muy complicado para tener un acceso a la vivienda, ya sea en alquiler o ya sea para adquirir una vivienda. Entonces, sí que tenemos que hacer una colaboración público-privada y sí que es necesario que exista una ley de vivienda. Yo no sé si vamos a ser capaces de solucionar con esta ley de vivienda que en parte habrá algunas partes que se podrán llevar a cabo y otras que será muy complicado en tanto en cuanto dependen de las diferentes comunidades autónomas y no todos los partidos políticos han estado a favor de la aprobación de esta ley de vivienda. Con lo cual yo creo que allí entraremos en un terreno que algunos puntos llevarán a problemas entre ellos y no sé si se podrá desarrollar al 100%. Pero sí que es cierto que hay que dar una salida al tema de la vivienda. Y sí que es cierto que desde los propios gobiernos tienen que buscar soluciones para dar vivienda pública de alquiler y tenemos que hacer que haya una mayor oferta de alquiler, que es uno de los problemas que tenemos, que no tenemos oferta de alquiler y que en las zonas más céntricas está tan tensionado ese alquiler que no es accesible, no es posible para la gente joven, por ejemplo, que a veces necesitan vivir en el centro porque tienen sus puestos de trabajo allí. En fin, es un tema complicado y que desde luego necesitamos más oferta de alquiler.
Y allí necesitamos también una colaboración público-privada, sí que es cierto, pero que también es cierto que no sé hasta qué punto el exigir a aquellas personas que disponen de inmuebles el precio de sus viviendas, cuál tiene que ser, si les va a salir rentable sacarlos al alquiler o van a preferir ponerlas a la venta. Y ojo con frenar la inversión extranjera al tema de rentabilidades de alquiler. Quiero decir que hay que ser un poco cautos y ver de qué manera se puede dar una solución. Y luego, ojo también, desde mi punto de vista, con los grandes tenedores, quién es realmente un gran tenedor y si realmente es un gran tenedor una persona que tiene 5 viviendas en alquiler. Claro. Entonces, creo que a lo mejor en el tema de la ley de la vivienda lo que no hay que caer es en la precipitación. O sea, que es un tema lo suficientemente importante como para que estudiemos bien cómo buscamos soluciones y que sean soluciones reales. Y que no a veces en aras de sobreproteger a unos Claro. lo fastidiemos más. Y a lo mejor haya personas que no considero yo que sean grandes tenedores. Una persona que tiene 5 viviendas, tiene muchas viviendas, pero no es un gran tenedor. Y a lo mejor si empieza a ver que no tiene rentabilidad, entonces lo que hacemos es sacarlo a la venta, o a lo mejor si no tengo necesidad me lo quedo y no lo alquilo. O veo si se lo alquilo a algún familiar, o veo si, no sé. Esto es un tema lo suficientemente serio para que no nos vuelvan locos las elecciones y no saquemos leyes que luego nos generen problemas de verdad. Claro. Entonces, ahí... Entre las soluciones, se ha hablado mucho estos días de que hay un problema de oferta en España de vivienda, Total. porque además si vemos, yo lo compartí hace poco en uno de los shorts que subí, hay un gráfico que es bastante visual y cuando Sí. vemos las licitaciones de obra nueva, vemos que si sumas 3 o 4 años últimos, se está construyendo para ver el ritmo que se construía en 1998, que es los años premios a la burbuja inmobiliaria, Sí. ahora hay que sumar 3 o 4 años de ahora, es decir, se está construyendo bastante menos que desde la segunda mitad de la década de los 90. Entonces, es cierto que, o a mí me parece que hay un problema de oferta, pero luego también es verdad que dicen, también hay 3 millones de viviendas vacías. Entonces, ¿cómo se combina esto? Porque yo creo que es verdad que desde el 2008 hay un descenso brutal en concesiones de licencia y que se ha generado un gran problema de oferta. Yo creo, o sea, estoy de acuerdo contigo y yo creo que en este sentido la administración tiene que ser más eficaz y tiene que dinamizar y no dinamizar sobre todo los plazos administrativos, que a veces generan muchísima inseguridad, que desmotivan, que hay que apoyar pues, todos los procesos de transformación, los procesos de industrialización y desde lo privado tienen que fomentar y ayudar que exista una oferta real, porque si hay bastante oferta, yo creo que los precios también se pueden democratizar. Claro. Y desde la administración creo que allí tienen que hacer también un trabajo. Y luego, ¿Y sobre cómo? todo, creo que tiene que haber como más... esto veo porque he trabajado toda mi vida en el mundo promotor y sí que es veces que no somos tampoco tan los malos siempre, ¿no? Claro. Nosotros hacemos viviendas. Entonces, tiene que haber también, se nos tiene que ver también con otros ojos y por supuesto que habremos hecho mal cosas, por supuesto que sí. Y también hemos aprendido lecciones y también hemos vivido muchos momentos de crisis en las que las hemos pasado muy canutas. También genera mucho trabajo. El sector inmobiliario es el que más potencia tiene para generar puestos de trabajo. Entonces, pues vamos a generar una oferta razonable, una oferta que sea democrática, que dé acceso a todos, pero si realmente creo que hay una responsabilidad también en la administración, sobre todo en los plazos, en los permisos, en las licencias, Claro. en los cambios de uso, en ver si a lo mejor hay edificios. El otro día salía un edificio, creo que es de IBM, que están planteando la posibilidad de un cambio de uso a vivienda. Pues efectivamente, esos cambios de uso en algunas zonas, si como oficina no puede ser viable, pues reconvertámoslo.
generar que haya una oferta que nos permita dar un buen servicio, tanto en alquiler como en venta. Y que los jóvenes y las personas más vulnerables y todo el mundo tenga acceso a una vivienda, especialmente pues, los que más necesitan un apoyo, eso sin duda. Entonces, por hacer un breve resumen hasta donde hemos llegado, las soluciones que puede, terminar o por lo menos, resolver un poco el problema que tenemos en España con el acceso a la vivienda, pasa por ese aumento de la oferta, tanto por el lado público, que es verdad que España es uno de los países con menos oferta de vivienda pública, pero también por el lado privado. Yo creo que en el lado privado, ¿qué es lo que frena que se esté construyendo? Porque parece que es la regulación que hay sobre el suelo y también todas esas licencias que hay detrás, ¿no? Es en general todo y aparte que ahora también nos encontramos con una situación en la que ha habido un aumento en los precios de construcción brutal, ha habido pues, con la inflación y ha habido la subida de los tipos de interés, está frenando muchísimo el arranque de algunos proyectos que da un poco de pánico sacarlos a lo mejor a la venta porque se considera que no es el mejor momento. Y también la falta de suelo, el precio del suelo, en fin. Desde lo privado, desde luego, en cuanto hay suelos para desarrollar y se dan las circunstancias y asumen muchísimos riesgos cuando sacan una promoción a la venta, siempre, porque va a ser un periodo largo, con lo cual durante ese periodo nos podemos encontrar muchísimas situaciones, lo estamos viviendo en estos últimos años, ¿no? Hemos vivido con el COVID, lo hemos vivido con la guerra, con la subida de los tipos de interés, con la inflación. Sí que tenemos un problema de suelo, de permisos, de todo. ¿Y quién tiene el poder, por así decir, de solucionar esto? Porque es verdad que la vivienda ha recaído, o buena parte está, delegada en las comunidades autónomas, pero es cierto que también es una competencia estatal como en la ley de vivienda. ¿Quién tiene el poder, por así decir, de regular el suelo para que sea más fácil construir? Claro, si depende de las comunidades autónomas, por ejemplo, ahora hemos visto que en la ley de la vivienda el tema de las zonas tensionadas va a depender de las comunidades autónomas y aquí veremos que cada una actuará de una manera. Pero en cualquier caso, lo de los cambios de usos dependería de las comunidades autónomas y la Por oferta de suelo. Porque también, yo leí, y confírmame si esto es cierto, que también se puede hacer una readaptación de suelo industrial que en algunas zonas está abandonado, para construir y aprovechar esas, a lo mejor, naves vacías o fábricas vacías para reutilizar eso y construir ahí vivienda, ¿no? Sí, estas son propuestas que se están haciendo desde el ámbito privado y que, bueno, yo creo que algunas de ellas empezarán a salir por la propia necesidad. Y creo que además es una buena salida, igual que, por ejemplo, todo el tema del co-living, que está ahora tan de moda, como, bueno, pues una salida más a un acceso a la vivienda, aunque sea a medio plazo, o lo del co-living senior, que en otros países ya es algo habitual y en España pues todavía no lo tenemos como algo que es una evolución más, ¿no? En tu periodo de vida y es una salida más, es otro tipo de acceso a otro tipo de vivienda que es también necesaria. Creo que se irán generando, que irá evolucionando el sector inmobiliario y se tendrá que adaptar también y en ese sentido, pues habrá otro tipo de usos. La vivienda habitual, una primera vivienda de alquiler como co-living, una Mm. vivienda previa a lo mejor en un momento de tu vida que necesitas X servicios, como por ejemplo el co-living senior, que a mí me parece algo fantástico y que está ahora como empezándose a hablar mucho de ello y que estaría muy bien. En fin, yo creo que habrá que ir dando otros usos, ¿no? Y si a lo mejor ahora pues con el tema del teletrabajo, a lo mejor las oficinas ya no necesitamos que sean tan enormes y podemos dar otro uso a las viviendas o que sea pues, un sitio donde se pueda trabajar y vivir. En fin, esto dependerá también. Yo creo que el éxito estaría en una buena comunicación y colaboración público-privada, dependa de comunidades autónomas, que yo creo que tienen que ser las comunidades autónomas las que tienen que remar en este sentido.
porque no todos tampoco, no todas las comunidades autónomas tienen las mismas necesidades. Claro. Son No, y sobre todo en luego, las ciudades donde se acumula el mayor número, la mayor población que necesita vivienda. Y a lo mejor en puntos de Aragón pues no tenemos ese problema, ya, o de Extremadura, y tenemos otros problemas. A lo mejor ahí necesitamos más servicios para la gente claro. mayor. Quiero decir que cada comunidad autónoma realmente soberana y tiene sus propias situaciones. Y a lo Porque mejor un marco general que nos apoya a todos, pues sería interesante. antes de la crisis de 2008 vimos que, pues, una de las soluciones de acceso a la vivienda más rápidas para la gente joven era irse al mercado del alquiler, pero claro, ahora encontramos un problema, porque si uno mira los precios de alquiler y de hipoteca antes de la crisis, es verdad que los alquileres eran bastante más baratos que una hipoteca, pero es que ahora es una situación completamente distinta y en la mayoría de los casos, por ejemplo, en Madrid encontramos alquileres que duplican lo que sería una cuota de una hipoteca. Por Entonces, claro, supuesto. el acceso al alquiler, o sea, quiero decir, a los jóvenes estábamos un poco vendidos en ese sentido porque, claro, no tienes el ahorro suficiente todavía para dar esa entrada, a un banco, que ahora mismo, pues, entre impuestos y lo que te piden es un 30% del valor final de la vivienda, y luego encima te encuentras con el hándicap del que el alquiler en Madrid ya te vas a los 800, 900 y 1.000 euros. No, no, sí, es cierto. Pero es que también te vas a Móstoles Claro. Sí, sí, pasa igual. y un alquiler te puede costar también 800 euros de una Mm. vivienda para compartir, pero, o sea, quiero decir, para compartir, que tiene, por ejemplo, 3 dormitorios, pero yo Sí, sí, conozco sí. gente que está pagando 850 euros sin Sí, sí. garaje. Quiero decirte que efectivamente tenemos un problema de alquiler y necesitamos tener más oferta y a precios más razonables para que los jóvenes se puedan emancipar. Porque claro, compartiendo, pues claro, 1.000 euros compartiendo 2 o 3 o 4 y allí sí que están viviendo, pero realmente llega un momento que todo el mundo quiere y si trabajas, Claro. ¿no? Tener tu propia vivienda y que no haya un alquiler razonable. Bueno, se están haciendo, sí que es verdad que ahora están haciendo bastantes edificios. Por ejemplo, en Alcorcón Sur se están haciendo 3 o 4 edificios de vivienda de alquiler para jóvenes. Y bueno, y es que hay que aumentar esa oferta y hay que construir esos edificios para que salgan. La realidad es que yo esos 4 sí que los tengo porque los tengo muy localizados, los he visto. Y bueno, y como eso se necesitarían muchísimos más para dar salida a Bueno, toda la gente joven que vive, pues, por ejemplo, en Madrid. Mm. hemos mencionado al principio la ley de vivienda, porque es verdad que está sobre la mesa. Una de Mm. las propuestas que hacen es la de controlar los precios de los alquileres. A mí me Ujú. gustaría hablar sobre esto porque se dice mucho que uno de los efectos que puede causar, bueno, de hecho ya lo estamos viendo como cuando se limitó el año pasado las revalorizaciones del 2% para que no fuera indexado al IPC, sino que estuviera en el 2%, pues Mm. hemos visto que los precios del alquiler han subido un 10% y que la oferta se ha reducido y en algunas zonas se ha reducido hasta más de un 40%. Entonces, ¿cuáles son esos efectos que puede tener limitar el precio de los alquileres? Yo personalmente creo que lo que ocurrirá es que, es que se disminuirá la oferta. Esto es lo que yo creo que puede ocurrir. ¿Y Y a cuáles son repartir, los motivos? pues porque genera inseguridad a los propietarios y consideran que económicamente a veces les es más rentable pues, poner a la venta o simplemente quitarlos del mercado de alquiler. Y esto sí que hay un estudio que se hizo en Alemania, creo que fue, y ocurrió exactamente lo mismo, que la limitación de los precios disminuye la oferta. Y luego, de cara a la inversión extranjera y no extranjera y nacional, pues yo creo que también descenderá la inversión, porque hay interés en España para invertir y si no invierten en España, en el sector inmobiliario, pues invertirán en otros países y tenemos Portugal al lado.
Quiero decir que esto a mí me parece un poco más arriesgado, Claro. sinceramente. Y otro de los problemas que se mencionan muchas veces por parte del gobierno es que en España existe una especulación con la vivienda entre grandes tenedores, se llaman fondos buitre también y demás. ¿Tú crees que esto es así? Porque realmente si miras los datos, no hay tanto porcentaje, creo que está por debajo incluso del 5%, del 10% de las viviendas que están en manos de estos fondos de inversión. ¿Tú crees que la especulación es uno de los problemas? Porque me parece más falta de oferta, como hemos mencionado, que especulación. Yo creo que es una falta de oferta. Sí que es cierto que invertir en vivienda es un bien muy seguro. Y sí que es cierto que si yo invierto en vivienda, no voy a invertir para perder dinero. Quiero decir, voy a sacarla y Mm, voy a buscar el precio medio y lo voy a alquilar en un precio que a mí me salga rentable. Porque, ojo, que luego cuando alquilas vivienda también tienes que hacer frente a muchísimos pagos. Y es que hay claro, muchísimos impuestos que vienen asociados a la vivienda. Impuestos cuando compras, impuestos si vendes, impuestos si no en todas las comunidades, pero si pasas a herencia o si adquieres una herencia. O sea, que la vivienda está grabada y luego unos mínimos, unos IBIs, mínimos de luz, de agua, de no sé qué, quiero decir, de comunidades, etcétera, etcétera. Con lo cual, evidentemente, el que alquila una vivienda quiere obtener una rentabilidad mayor o menor, y esto ya depende de cada uno, pero yo lo de los fondos creo que sí que durante un tiempo pudo haber sido, pero yo creo que hoy en día ya no, ese no es tanto el problema real, y el problema real es la falta de oferta. Y esto es así. Hay una falta de oferta y ya está. Ya está. Y yo luego, tampoco creo que sea tanto ese el problema. O sea que bueno, ya. yo creo que sí que es como que ya queda muy bien, es un discurso fácil, que vende, que está muy guay, pero yo no creo que actualmente sea ese el problema. Y sí que hay una falta de oferta y de hecho ahora están haciendo un montón de edificios, ¿no? Y de hecho el propio gobierno ha dicho que va a sacar un montón de suelo para alquiler luego, entonces estamos de acuerdo. Había un problema de Claro, falta de suelo, porque si no, entonces ¿por qué lo claro, estáis haciendo? Si no lo había, no claro, sé. Es un tema, claro. yo creo que es un tema complicado, o sea, en eso sí que estamos Sí, todos de acuerdo, es muy difícil, pero aunque sea difícil, tenemos que buscar una solución, porque no puede, claro. esto ha sido difícil desde hace muchísimos años, entonces no podemos mantenernos allí en el ha sido difícil y ya está, tendremos que ver cómo lo solucionamos. Es que yo creo que en el discurso político en general siempre es mucho más fácil buscar un culpable, ¿no? Y para lavarse un poco las manos, ¿no? Y decir, bueno, el culpable, pues ¿quiénes son? En este caso, pues los especuladores, que son grandes tenedores o fondos o Y vende inversores rápido y vende. extranjeros. Claro, que asumir que la culpa ha sido, pues, de España desde todos De estos una años dejación. atrás, claro, de no construir o no dar esas licencias y no ver el problema que estabas generando. Y que además va a tardar en resolverse por el hecho de que construir una vivienda, pues, o un edificio no es de la noche a la mañana, que eso tiene unos plazos, unas licencias y encima, pues, un tiempo, obvio en terminar la construcción. Totalmente. Y eso que ahora estamos las promotoras han apostado fuerte por el tema de la industrialización y los edificios. Es cierto que hay edificios que se están construyendo de una manera súper rápida y esto también ha sido una iniciativa privada, quiero decir, y han perdido su tiempo en ver de qué manera pueden agilizar los trámites, pues de la misma manera que ellos han agilizado los trámites en la industrialización, hay que agilizar trámites en cambios de uso, hay que agilizar trámites en gestión de licencias, en concesión de las licencias de primera ocupación, etcétera, etcétera, para que todo vaya en Claro, conjunto. Y yo creo que lo que ha habido, y sí, y lo ha habido, es un poquito de dejación. Y tenemos un problema que teníamos hace tiempo, que sabíamos que lo teníamos, y que ahora vienen las elecciones y vende mucho para unos y para otros, con lo cual ahora hay que buscar soluciones, porque el problema lo tienen allí las personas más vulnerables, y en las personas vulnerables todas, incluidos a los jóvenes. Que creo que si no tienen su propia vida, tampoco pueden crear familias, tampoco pueden tener hijos, claro. tampoco pueden eh, aportar otro tipo de vida, ¿no? Sino viviendo todos juntos o estando en casa hasta los 30 años, en fin. Creo que este es un Claro. problema conocido por todos.
claro. Aparte que uno de los efectos que puede tener también el tema de la regulación del alquiler, que ya hemos mencionado, pero se me acaba de ocurrir porque leí un libro de Thomas Sowell hace como unos meses y ahora recordándolo se me ha venido a la cabeza de que mencionaba un caso en el que, no sé en qué país del mundo, pero mencionaba el caso de que se reguló los precios de los alquileres y lo que pasó es que también hubo menos construcción de vivienda porque salía menos rentable construir para el alquiler, sin embargo se construyeron más oficinas o suelo industrial porque al ser alquileres no regulados, Claro, potencias que al final pues te vayas a lo que te sale más rentable. Entonces, ¿crees que esto efectivamente. también podría ocurrirnos? Que al final lo que se construya vaya a irse pues para oficinas, empresas, suelo logístico y demás. Bueno, para oficinas no sé si tanto, pero para otros usos podría ser. Otros tipos de alquiler o... Yo creo que es que regular precios es arriesgado. Es arriesgado. A mí me parece arriesgado. Bueno, creo que me parece a mí y a muchísima gente nos parece muy arriesgado. Y sobre todo porque ya se conocen este experimento en otros países y finalmente no ha dado el resultado necesario. Quiero decir que si yo tengo un alquiler como mediano tenedor o exacto, como incluso como pequeño tenedor, si yo estoy contento con mi inquilino y tiene un precio normal, yo no lo voy a tensionar hasta el límite porque seguramente lo Claro. podré perder, pero que digan, lo puedes alquilar a esto solamente. Pues a lo mejor yo cuando lo compré me costó muchísimo más y es que no Claro, puedo alquilar a ese precio. Es que si no lo puedo alquilar, no lo voy a alquilar. Diré, pues mira, me lo quito y punto, lo vendo. claro. Ya está. A mí me parece arriesgado y luego de verdad que la solución no puede pasar por eso. No sé, yo no sé cómo irá con lo de las zonas tensionadas y todo esto, que sí que por ejemplo, yo algo que sí que veo que no, que hay que controlar un poco más, y no sé si se está controlando desde la propia administración, el uso de alojamientos turísticos en los centros, por ejemplo, que ahí sí que tenemos muchísimas viviendas que están destinadas a uso turístico, que habría que ver si tienen licencias, si no tienen licencias, si habría que controlarlas o convertirlas a alquiler, en fin, esa parte de allí, que están todos los centros, por ejemplo, Barcelona tiene un auténtico problemón con ese tema y en Madrid en algunos puntos ya empieza a existir problemas incluso entre los propios, las personas que viven en los edificios y que tienen que convivir con un uso extremo de turismo. Allí, por ejemplo, también tenemos otra situación que también yo creo que hasta ahora no se ha dado toda la importancia que debería haberse dado. Claro, porque es lo que te mencionaba, que al final cuando no sale tan rentable o controlas tanto lo que es el alquiler, digamos, normal o habitual, pues la gente que tiene un bien inmueble en propiedad y quiere sacar una rentabilidad, porque al final es como, a veces incluso hasta su medio de vida, pues busca otras maneras más rentables. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la vivienda en alquiler, dices, bueno, encima lo alquilo rápido, 3, 4 días, una semana, y le gano casi lo que ganaría un mes en el alquiler normal porque encima me Bueno, lo han regulado, son encima contratos muy largos y luego está la otra diatriba, o sea, la otra variante que también te quiero preguntar por ella, que es el tema de la ocupación, porque claro, tenemos un problema en España, en Cataluña especialmente arraigado, que es el tema de la ocupación, que encima en lugar de acelerar los trámites de desahucios y de que los propietarios puedan recuperar otra vez su vivienda, pues lo que se ha hecho es proteger todavía más al ocupa, porque bueno, claro, es que el que tiene un inmueble, esa pues parte a mí me parece de toda la ley de vivienda la más delicada, quiero decir. Si a mí no, no me pagan el alquiler, efectivamente no podemos dejar a la gente en la calle. Venga, vale. Eh, pero la parte que a mí me parece un poco fuerte de este tema es cuando te dice que estudiarán la vulnerabilidad de esa persona. Entre que la estudian, me estáis haciendo vulnerable a mí. claro, Entonces, estudia la vulnerabilidad y yo lo entiendo, no podemos dejar a la gente en la calle, pero dale tú una solución. Quiero decir, claro, mientras estudias esa vulnerabilidad, porque ¿cuánto tiempo vamos a estar estudiando esta vulnerabilidad? A lo mejor yo puedo tener una vivienda de alquiler, pero yo no soy rico. Entonces, si a mí esa persona no me paga el alquiler, a mí personalmente me está afectando muchísimo en mi economía, me estás haciendo claro. vulnerable.
Entonces, estudia la vulnerabilidad, busca un alojamiento para esa persona hasta que tú estudies esa vulnerabilidad. Pero no nos hagas responsables al capital privado de esas situaciones, porque hay Claro, gente que está pasando situaciones muy desesperadas, muy desesperadas. Y luego estudia bien si realmente se trata de una persona vulnerable o no, pero que hazlo con tus propios recursos. Pero a claro. mí quítame ese problema de encima. Porque, bueno, una persona que no paga un mes porque ha tenido un problema. Yo he tenido Sí, viviendas de sí, alquiler, tengo alguna vivienda de alquiler y puede haber ocurrido un mes, 2 meses. Bueno, vale, pero ojo, que es que hay personas que tienen unos auténticos problemones con el tema de los impagos. claro. Entonces, o sea, estudio de la vulnerabilidad, a ver cuánto tiempo va a durar y quién se hace cargo de ese periodo de tiempo, de los costes que implica ese periodo de tiempo de vulnerabilidad. Sí, es que Pero yo creo que al final con todo esto el creas tema un de la caldo de ocupación cultivo. es perdón, el No, tema de no, la no, ocupación es perdón. un auténtico problemón, porque eso sí que frena mucho el sacar oferta de vivienda de alquiler. Claro. Porque ahí sí que dices, ostras, me lo voy a pensar, porque igual, ojo. Y también, ¿qué pasa? Que hacemos estudios tan exhaustivos que mucha gente también se queda fuera. Y a lo mejor sería gente que podría pagar, pero ellos no. Con este tal, le hago un estudio de viabilidad, lo siento, no le puedo alquilar la casa. Claro, sí, sí. Entonces, es que la verdad, o sea, sí que es cierto que es un tema muy, muy difícil, que hablamos todos, es un Mm, tema complicado, pero es verdad que como es tan complicado, pues tenemos que perder mucho tiempo en buscar soluciones. Pero desde mm, luego, dejarlo porque es complicado o empezar a hacer una tormenta de ideas, pues que como si tú y yo estamos ahora hablando y lo dijimos, venga, pues esto lo vamos a poner en un papel y lo vamos a sacar. Pues no, habrá que estudiarlo todo bien, cómo se puede hacer, cómo no, pero hay que hacerlo, ya lo podríamos haber hecho hace mucho tiempo. Y estamos allí como mm, que no sé, que una persona que alquila viviendas no es malo. claro, O sea, tampoco podemos vender esa imagen. claro. Sí, es que es lo que te mencionaba, que creo que se crea un caldo de cultivo, muy, ¿cómo decirlo? Muy en contra del propietario, aunque sea pequeño y tengas un piso que quieres, pues, tener unos ahorros o sea, has destinado, una parte de tu ahorro para tener ahí unos ingresos secundarios y demás, y es algo totalmente lícito, es otra forma de inversión como el que invierte en planes de pensión, en fondos, y claro, Sí, pero creas el que caldo de cultivo siempre ha sido una inversión por buena, el eso, ladrillo. O sea, es que es. claro. Y que creas es lo que te menciono, que creas un caldo de cultivo entre que yo que tengo un inmueble, me limitas el precio que puedo comprar y encima haces que si lo saco al alquiler y qué es lo que quieres, porque quieres que no haya tantas viviendas vacías, sino motivar a los propietarios para que saquen esas viviendas y el alquiler sea más accesible. Pero claro, a su vez les limitas el precio y haces que si les ocupan la casa no estén protegidos, pues hace que sea lo que era una inversión segura hace unos años, ahora es una inversión arriesgada, porque no Efectivamente. sabes lo que va a pasar no puedes recuperarlo, porque encima luego otra cosa que han incluido en esta ley es que no van a permitir que los alquileres se revaloricen en base al IPC, sino que iban a crear un índice nuevo elaborado por el INE que iba a ser por debajo, entonces haces que a largo plazo vayas perdiendo cada vez más poder adquisitivo por las rentas que recibes y Sí. encima proteges a la persona que te puede ocupar la vivienda. Entonces, es que obviamente mi pregunta es, ¿cómo vas a motivar así a que un propietario saque su vivienda al mercado del alquiler? O sea, vas a crear totalmente el efecto contrario. Vamos, es como lo veo yo. Yo creo que el problema es que cuando creo yo, en la creación de las leyes, si están muy marcadas por pensamientos muy políticos, conducen a estas situaciones. Quiero decir que el problema de la vivienda es un problema real que afecta a las personas más vulnerables y hay que buscar una solución real y no tan, a lo mejor tan politizada, porque yo creo que en esta ley se atisba un poco, bueno, se atisba claramente y se ha visto Sí, claramente en la aprobación, ¿no?
¿Con quién han hecho la ley? Pues con los suyos, y todos los demás han Claro. votado en contra. Entonces allí ya tenemos un problema, un auténtico. Y luego, de hecho, la parte que se ha aprobado es esa parte, y la parte que depende de las comunidades autónomas pues se queda allí de momento así, en stand-by. Con lo cual, creo que hay que gobernar para todos. Esto yo creo que tiene que ser una pauta Sí, en el funcionamiento. Y esta ley, en ese sentido, creo que da alas a unos, pero que se quita a otros, y hay cosas que no se van a poder llevar a cabo, con lo cual mal. No claro. sé. Y es una ley que era pues, importante, y que hay que sacar una ley, pero hay que hacer algo que ampare a todos. Quiero decir, si necesitas la oferta de los particulares, del capital privado, y no la sacarán, y veremos a ver cómo vas a controlar si yo tengo una vivienda, cómo me vas a obligar a que la saque a venta, me vas a poner un IBI más fuerte, y veremos a ver cómo actúan las personas que tienen viviendas, porque a lo mejor pues, la dejan a sus hijos, a no sé qué. Quiero decir que es que tenemos que darle más fuerza a este punto, y tiene que ser más potente para dar respuesta. Y el tema de la ocupación yo creo que también es un auténtico problema para unos y para otros, que es decir, si el vulnerable no puede pagar, pues hay que ver qué hacemos con esa persona para que pueda pagar. Y desde luego que a mí como propietario no me afecte esta situación, porque entonces la retiraré de la venta, y no me puedes dejar un año esperándome a ver si la pueda recuperar o no. Sí. Porque al momento que el propietario vea inseguridad, pues no sacarán la oferta. Sí, y que luego también ocurre que lo has mencionado tú antes, que se van a dar estudios de viabilidad a los inquilinos, porque claro, si proteges al ocupa y Veis, limitar los seguros. precios y demás, pues obviamente vas a decir, bueno, pues ya que lo alquilo y me arriesgo, pues voy a alquilarlo a gente que tenga una solvencia. Entonces, aquí lo que haces todavía es que los jóvenes y la Acceso. gente vulnerable tenga todavía más difícil el acceso a la vivienda, que es lo que quieres solucionar. Pues fíjate, yo me acuerdo cuando llegué a Madrid, que alquilábamos piso con una compañera, y tan solo te pedían las nóminas, un contrato de trabajo, y ya está, y con eso alquilábamos. Pero ahora te hacen un estudio de viabilidad, porque también tienen miedo a que ocurra esto, y mucha gente no lo pasa. Muchísima gente no lo pasa, ese Claro. estudio, y se quedan fuera sin vivienda. Entonces, hay que ver qué salida se le da a todo este tema. Pero vamos, dentro de la aprobación de esta ley ya hay muchos puntos que se han quedado allí como en stand-by, que además lo estuve viendo ayer justamente, como lo de las medidas que se quedan de momento sin efecto, como la declaración de las zonas tensionadas, las zonas de mercado relacionadas residencial tensionado, los contratos vigentes en las zonas de mercado residencial tensionado, todo lo que en principio el pequeño propietario y los grandes tenedores, los gastos en alquiler en zonas tensionadas, las deducciones fiscales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 24. Es decir, hay muchos puntos que se quedan allí todavía a expensas de lo que pueda ocurrir. Entonces, y eso forma parte de las zonas tensionadas, como era el elemento estrella de esta ley de vivienda. Y los grandes tenedores, quién se considera grande tenedor o no. Y eso se queda allí como ahora en stand-by, no sé. Y Sonia, ya por último me gustaría hablar de la parte tecnológica y de Unlatch, porque vamos a hablar también del futuro del inmobiliario, porque supongo que tarde o temprano al final el problema se irá resolviendo, pero la tecnología es cierto que ha venido a jugar un papel muy importante en el sistema inmobiliario, que hasta ahora pues seguía un poco anclado, ¿no?, en lo típico y sigue un poco en parte de ir a ver, de seguir yendo pues físicamente y todas estas cosas. ¿Qué podemos ver y esperar de la tecnología en los próximos años y qué aporta Unlatch a todo esto? Bueno, yo creo que la tecnología ya es el presente. La tecnología ha venido para quedarse, y la tecnología puede aportar todo al mundo inmobiliario, porque hay que profesionalizar el sector. Sí que las grandes compañías han visto claro que si quieren operar en distintos puntos dentro de la misma nación, y ya te digo, si quieren operar en el extranjero, necesitan hacer una apuesta firme por la tecnología. ¿Qué aporta la tecnología? Pues la tecnología aporta algo maravilloso, que es establecer sinergias.
por ejemplo. Poder trabajar distintas compañías juntas, aportando cada uno aquello que sabemos hacer mejor y complementar y dar soluciones globales. Nos ayuda a conocer a nuestro cliente, nos ayuda a establecer unos procesos firmes, a ahorrar tiempo, a ahorrar costes, a crecer. Yo creo que es que la tecnología es un punto fundamental para el crecimiento de cualquier compañía. Y en este sentido tenemos que apostar. En Europa han apostado al 100% en el mundo de la tecnología. España lo está haciendo también. Vamos con un poco de retraso, es cierto. En el sector inmobiliario nos ha costado ver que tenemos que invertir, que la tecnología es una inversión potente que nos hace mejores, que nos define, que nos hace más competitivos. Y bueno, en este sentido, Unlatch lo que aportamos es una solución global y colaborativa que permite agilizar todo el proceso de comercialización, que está desarrollado y pensado con la filosofía de la obra nueva y que además podemos adaptarnos a los sistemas de todas las compañías y que les damos nuestro mejor yo para conseguir formar parte de ellos y trabajar todos juntos. Y que además en una compañía lo que aporta la tecnología es que esto es mío, yo tengo aquí mis apuntes, mis no sé qué. No, todo es de la compañía y vamos a trabajar todos juntos. Y Claro. que el departamento jurídico pueda entrar dentro de la plataforma para ver un problema que ha surgido con un cliente y podamos ver esa huella que hemos creado de comunicación desde el inicio hasta el final. Que el departamento de marketing tenga acceso a los datos para ver cómo es el perfil de nuestro contacto y cómo es el perfil final de nuestro cliente y dónde tenemos que realizar las campañas. Que postventa pueda entrar y tener un acceso directo al cliente y poder trabajar de una manera mucho más personal para darle respuesta a sus inquietudes. Que el departamento técnico pueda ver también que hemos comunicado al cliente y ver si coincide. O sea, que todos puedan entrar y que sobre todo el departamento comercial pueda tener un seguimiento del cliente desde que entra un contacto hasta que convierte en reserva. La tecnología además crece continuamente y la tecnología puede establecer sinergias con otras empresas tecnológicas también que pueden aportar otro servicio. En fin, yo creo que es lo que era futuro, que ahora ya es presente, pero que continúa evolucionando y que nos ayuda a poder operar en distintos puntos, que nos permite teletrabajar, que nos permite que una persona... Nosotros, por ejemplo, somos una compañía de origen francés y estamos en distintos países y todos trabajamos juntos. Quiero decir, yo hay personas que las he visto muy pocas veces, pero con la que soy capaz de trabajar Sí. sin ningún tipo de problema y que nos conectamos y hablamos como estamos hablando tú y yo y compartimos información, inquietudes, etcétera. Yo creo que la apuesta por la tecnología tiene que ser firme, desde luego. Pues Sonia, ya por último y para despedir el programa, siempre le pregunto a todos los invitados por algún libro que puede ser de economía o puede ser una novela, pero un libro que lo hayas leído y te haya marcado y digas, este libro le tengo un especial cariño porque nos gusta siempre hacer esta última recomendación. Pues en tecnología no sabría ahora decirte, porque últimamente hemos estado muy centrados en los libros de Nunca comas solo, por ejemplo, y libros del síndrome de la impostora y temas de estos de liderazgo. Y, por ejemplo, en el de Nunca comas sola, porque creo que hay que hablar continuamente y establecer sinergias dentro y fuera del sector para crecer en lo personal y no creer que lo que tú piensas es lo mejor y es lo único. Y el creernos que realmente somos capaces de llevar a cabo todo aquello que consideremos que puedes desarrollar. Y en este sentido, estos son los últimos que yo he estado leyendo.
Y ahora mismo en apuesta de tecnología o algo que me haya hecho a mí cambiar, no sabría decirte, porque he estado muy centrada en estos ahora mismo. Pero le voy a dar una Pues vuelta. Sí, sí, es que siempre lo pregunto porque normalmente hablamos siempre de temas de economía y normalmente siempre me mencionan algún libro económico, pero oye, la novela también es algo que a mí me gusta mucho leer y que te hace desconectar mucho y entrar en otras historias. Entonces siempre digo, oye, un libro que te haya marcado mucho. Y bueno, sí, creo que es muy, muy interesante. sí. Pues Sonia, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Ha sido un auténtico placer y bueno, cuando quieras, aquí estamos para lo que necesites. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti por contar con nosotros.